buenas noches con todos y todas. El día de hoy se me ha dado el encargo de poder hablar un poco sobre ética en investigación e integridad científica. La información de las diapositivas es bastante y en verdad el tiempo es corto, así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido y práctico posible. Y voy a tratar también de hacerles llegar el material para que puedan ahondar un poco más en el tema, las personas que quieran quizás o tengan un especial interés en el tema. Mi nombre es Yolanda Angulo, soy médico cirujana también, igual que ustedes, soy magíster en epidemiología clínica, soy auditora médica y también estoy llevando actualmente una maestría en bioética. Así que entenderán que para mí también el tema es de especial interés. Y antes de pasar un poco a hablar rápidamente sobre por qué colocar algunas definiciones previas sobre el tema de ética en investigación e integridad científica, quería un poco contextualizarlos, ¿no? Sé que ustedes son residentes del programa de residentado médico, son médicos que están haciendo la segunda especialidad y quizás muchos no entenderán por qué están llevando nuevamente una clase de ética en investigación o de integridad científica, ¿no? Si la gran mayoría de ustedes se están formando pues, para hacer labores asistenciales. Entonces, quizás pues la gran mayoría de ustedes no están enfocados al 100% en labores de investigación y los que están enfocados en investigación quizás están más enfocados en el área de ensayos clínicos y para ustedes pues muchos dirán, bueno, la parte de ética pues se resume a buenas prácticas clínicas, a mi curso de ICH6 y eso yo ya lo tengo, entonces, ¿para qué más temas, no? Y me gustaría quizás empezar por allí, ¿no? Ustedes ya en este curso, creo yo, en las clases previas, han ido recibiendo algunas anotaciones sobre un poco lo que es correcto técnicamente hablando, ¿no? Cómo llevar a cabo una investigación desde el punto de vista de la técnica, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas correctas? ¿Cuál es el método estadístico correcto? ¿Qué prueba estadística debo usar? ¿Qué diseño estadístico debo usar? ¿Cómo debo formular una pregunta de investigación? ¿Cómo debo seleccionar mi tamaño muestral? Etcétera. ¿Y en dónde entra el tema ético aquí? ¿No? Pues el tema ético entra en todo. En verdad el tema ético es un tema transversal, es un tema que ingresa desde el punto cero en el que ustedes plantean la pregunta de investigación. Y quizás esa es la parte bonita de estudiar ética y de estudiar integridad, que son cosas que están allí, pero la gran mayoría de gente no la ve o no se da cuenta. Y es lo bonito, es lo transversal, es lo holístico, lo amplio de la ética. Porque la ética es esa parte o esa disciplina que nos da algunos criterios de consenso sobre lo que es o lo que consideramos en mayoría correcto, pero ya no técnicamente correcto, no la prueba correcta, no el instrumento de medición correcto desde el punto de vista de la técnica para generar conocimiento, sino lo que es correcto desde un punto de vista moral, desde un punto de vista interno como personas, como seres humanos. Y aquí entra esa definición de ética que está aquí y de dónde nace también esa palabra ética, ¿no? Que está muy embebida con esta otra palabra que es moral, que finalmente habla de la conducta de la persona, ¿no? La conducta adecuada o inadecuada. Y la ética va a entrar a discutir eso, ¿no? Esa, esa conducta que tuvo el investigador, ¿fue correcta o no fue correcta? Esa forma de abordar ese problema de investigación hacia esa población en específico, ¿fue correcta o no fue correcta?
¿Se está tratando a esa población de estudio de manera justa o no? Y bueno, ¿de dónde nace la ética? Pues la ética nace de un vocablo griego que aparece en dos variantes, ¿no? Una como uso, hábito, costumbre, moralmente buena, y otra como carácter, el hábito de hacer en cada caso. No vamos a entrar en teorías filosóficas, la cosa aquí es ser muy práctica, y en la práctica, en la teoría moderna, la moral es lo que la persona en sí misma cree que es correcto, con su formación, con su cultura, con sus costumbres, con lo que trae en sí, con su historial, cree que es correcto. Mientras que la ética ya son reglas externas, ya son consensos de un grupo de personas en las cuales se reúnen y llegan a un acuerdo moral de decir, bueno, en consenso, nosotros, comunidad científica, creemos que esto es lo que es correcto de hacer en investigación. Y en eso, de manera muy simple, podemos resumir a la ética en investigación. Pero la ética en investigación se mueve en un gran ambiente muy amplio, que es la bioética. Y la bioética ha mudado mucho de concepto en los últimos años. Y la definición más reciente, más aceptada, la que todos deberíamos manejar de manera más uniforme, es esta, la definición de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. ¿Por qué? Porque primero la define como un estudio sistemático, pluralista e interdisciplinario. La bioética no es manejada solo por los médicos o por las enfermeras o por los profesionales de la salud, no es un ente restricto a ellos. La bioética es amplia, la bioética es inclusiva, la bioética escucha a todos, escucha al que piensa igual que yo y al que piensa distinto. Escucha a mi colega, como escucha también al abogado, como escucha al paciente, como escucha a la persona de la comunidad indígena que de repente no habla la misma lengua que yo. Escucha a todos por igual y por ende implica tener una gran apertura y ser muy tolerante también. Y es un estudio para la resolución de los problemas éticos planteados por la medicina, las ciencias de la vida y las ciencias sociales. En la universidad, yo recuerdo que cuando estudié medicina en algún momento, la definición se restringía mucho a que la bioética era la ética de las ciencias de la vida. Esa definición quedó atrás hace muchos años, ¿no? En verdad, al igual que la definición de salud se hizo amplia en los últimos 20 años, de bioética fue caminando con la definición de salud, ¿no? Y así como la salud y el bienestar es amplio e incluye todas las esferas de la vida del ser humano, no solamente a la persona en sí, sino también a su relación con su familia, su ente social, sus compañeros, el ambiente, el medio ambiente, la biosfera, etcétera, pues la bioética también va de la mano con ese concepto de salud y de bienestar. Y también, por ende, la ética de la investigación, al ser parte de la bioética, debe incluir en sus discusiones a todas estas perspectivas amplias, ¿no? Y eso es algo que muchas veces dejamos de lado cuando planteamos una investigación, cuando planteamos una pregunta de investigación, cuando planteamos un estudio de todo tipo, epidemiológico, clínico, ensayo, etcétera. Muchas veces estamos muy cerrados en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la relación médico-paciente, encerrada en un consultorio, ¿no? Y no pensamos en el paciente como una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene amigos, que tiene un entorno social, que se mueve en un ambiente, que tiene un domicilio, que tiene un vecindario, un medio de transporte, un trabajo, un ambiente. Y no nos ponemos a pensar cómo esa investigación a la que va a ingresar o a la que nosotros le estamos planteando que participe va a afectar cada una de esas esferas de su vida diaria. Aquí hablamos de un poco de historia y en verdad no voy a ahondar mucho en los hitos, solamente es para
decirles que la bioética es una disciplina en constante evolución y en constante movimiento. En algún momento me decían que haber estudiado bioética hace 20 años daba lo mismo que haber estudiado hace 10 o estudiarla ahora. Y yo creería que no, en verdad es una disciplina en constante evolución, en constante movimiento, y más aún después de haber enfrentado una pandemia como la COVID-19, ¿no? Eh, y es una disciplina que se enriquece de justamente estos hitos que sacuden a la sociedad humana en sus más profundas entrañas, ¿no? La sociedad humana del siglo XIX, previa a la Segunda Guerra Mundial, no era ni por asomo la misma sociedad humana que nosotros conocemos ahora. La medicina que se practicaba en el siglo XIX, la salud social, la salud colectiva que se practicaba en el siglo XIX, no era ni por asomo la que se practica ahora. Y no voy a entrar en detalles, pero sí les recomendaría, por ejemplo, que si tienen la oportunidad de leer, no sé, journals médicos de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, dense la oportunidad de leer un poco pues, las recomendaciones de salud pública de la época y se darán cuenta de las perspectivas de los médicos y de la salud pública de la época. Y si gusta, una palabra clave sobre el tema es la eugenesia. La eugenesia era una política de salud pública socialmente aceptada en el siglo XIX. Y después de la Segunda Guerra Mundial y después de los experimentos del régimen nazi, pues fue todo un tema que sacudió completamente los cimientos de la generación del conocimiento en la salud humana, hasta el punto de dejar de lado una teoría que se consideraba un pilar de la salud, como la que les acabo de mencionar, ¿no? Y a partir de allí, la bioética inicia un camino de formación de bases históricas que pues la ha traído hasta lo que tenemos, ¿no? Puntos claves importantes, el Código de Nuremberg, que fue quizás el primer punto de consenso de la sociedad, de la comunidad científica como tal, en donde por primera vez se especifica que para que una persona ingrese a un estudio científico debe tener pues el permiso explícito de la misma y por ende la persona debe voluntariamente ingresar a un estudio de investigación. Una persona no puede ser ingresada a un estudio bajo condiciones de tortura o de esclavitud. Pero esto no bastó, ¿no? Porque ahí estamos hablando, pues, de nazis, alemanes, bárbaros para gente de los Estados Unidos, ¿no? Los médicos de los Estados Unidos no se consideraban ni bárbaros, ni nazis, ni torturadores, ni mucho menos, ¿no? Tuvieron que pasar 30, 40 años y salir muchas otras atrocidades que se cometieron en los Estados Unidos para que nuevamente la sociedad humana se sacudiera, como por ejemplo Tuskegee, el estudio de Willowbrook y muchas otras cosas más que no tenemos tiempo pues para detallar, para que ocurriera otro hito de consenso más, esta vez en el Congreso de los Estados Unidos, y ocurriera un segundo documento de consenso de importancia, que es el reporte Bell, en donde tenemos nuevamente una serie de principios éticos y guías para la protección de las personas que ingresan a los estudios de investigación. Pero aquí todavía, si bien ustedes pueden observar en la portada la palabra principios, todavía aquí no hablamos de los famosos 4 principios de la bioética. Solamente hablamos de una serie de un decálogo descriptivo, narrativo, de conductas, de recomendaciones que se le daban a los investigadores. Y aún así los investigadores americanos se creían todavía en una superioridad moral de, por ejemplo, no pasar por un comité de ética para
o no someterse a un comité de ética imparcial para poder iniciar sus investigaciones. Tuvieron que pasar algunos años más para que ocurriera una segunda modificación de la Declaración de Helsinki en el año 1975, porque la primera salió en 1964 muy pegadita con el Código de Nuremberg, donde se implementara por primera vez la obligatoriedad de que todos los estudios que involucren seres humanos sean evaluados y aprobados por un comité independiente. Y fue el nacimiento de los comités de ética en investigación, de los que vamos a hablar más adelante. Y finalmente, en 1979, se da el punto inicial, el punto de partida del famoso principialismo médico, que son las bases teóricas de lo que vamos a estudiar el día de hoy y de lo que nos enseñan en toda la carrera médica, ¿no? A repetir una y otra vez los 4 principios de la bioética. Beneficencia, no maleficencia, justicia y, como correctamente se debe decir, respeto a la autonomía, no autonomía. El principio es respeto a la autonomía. Y es por eso que en verdad les traigo la lámina, porque si no podríamos seguir repitiendo como cotorras lo mismo de siempre, ¿no? Esta lámina en verdad no es para seguir repitiendo como cotorras lo que ustedes ya saben de la universidad. Es solamente para mencionarles que estos 4 principios forman parte en verdad de todo un sistema que se denomina el principialismo médico. Bien ordenadito, bien fundamentado, con todo un fundamento teórico, dirigido hacia profesionales de la salud, hecho por filósofos, pero que están muy direccionados a temas de salud, a temas de relación médico-paciente, de investigación clínica, ¿no? Y que buscan crear un sistema en donde la bioética ayude a solucionar de manera eficiente conflictos y dilemas éticos a través de principios y estándares, ¿no? Y estos principios son estos 4 elementos. Y otro hito que quizás quería derrumbar en esta clase era el tema de los famosos principios hipocráticos, ¿no? A veces en la universidad se nos dice, de beneficencia y no maleficencia son principios hipocráticos. Falso. El propio libro de Beauchamp y Childress menciona que el principio de no maleficencia está basado en una tradición hipocrática del primum non nocere, que es el primero no hacer daño, pero en verdad primero no existe una evidencia objetiva de que esto lo haya dicho Hipócrates o algunos discípulos. Y segundo, en verdad existen muchas variedades del primum non nocere. Algunas de ellas incluso incluyen al principio de beneficencia, ¿no? Algunas dicen, al menos no hacer daño, o hacer bien sin no hacer daño, ¿no? Incluyendo el principio de beneficencia. Y por eso, equivocadamente, algunas personas interpretaron esto como que devenían de principios hipocráticos, pero eso no es así. Los propios autores, incluso en las ediciones posteriores de este libro que se denomina Principios de Ética Biomédica, se encargan de aclarar que estos no son principios hipocráticos, son principios que ellos plantean basándose en una tradición, por no decir una bula, que se dice que viene de Hipócrates, de la tradición hipocrática, que puede ser como de Hipócrates, como de la Edad Media, como del siglo XVIII. ¿Okay? Recordar un poco el principio de respeto a la autonomía involucra muchas cosas, no solamente el consentimiento informal. Habla sobre la determinación, por ejemplo, de la capacidad decisional de las personas, habla sobre, por ejemplo, determinar quién es o no una persona vulnerable, a quién le voy a dar o no la capacidad de tener decisiones subrogadas. En el caso de la beneficencia, habla no solamente de una beneficencia positiva de los estudios de investigación, sino también de que estos estudios tengan una real utilidad para las personas, ¿no? Las investigaciones deben brindar un verdadero beneficio. Y eso es algo en lo que
no muchas veces insistimos. Creemos que con el solo hecho, y sobre todo en las investigaciones epidemiológicas, creemos que con el solo hecho de dar un informe ya estamos cumpliendo con beneficiar, ¿no? Cuando en verdad el informe no es un beneficio directo hacia la población de estudio. Nunca nos preocupamos, sobre todo en las investigaciones observacionales, en cuál va a ser el verdadero beneficio directo o indirecto hacia la población de estudio. La no maleficencia es un poco más fácil de entender porque es, pues, no hacer daño al paciente. Aunque muchas veces los médicos nos hacemos un poco de bolas en entender qué realmente es un daño, ¿no? Porque muchas veces lo que para nosotros es no hacer daño, para el paciente sí puede representar algún tipo de perjuicio. Entonces aquí entra un poco el tema de empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del paciente. Un poco también recordando el contexto actual de lo que estamos viendo un poco con estos casos de eutanasia, muerte asistida, el no encarnizamiento terapéutico, ¿no? Recuerden siempre que el daño es cuantificado por la persona que lo recibe, no por la persona que lo infringe. Tú no le puedes preguntar si sufriste o no sufriste daño a la persona que infringió el daño, sino a la persona que recibió ese daño. Entonces, para poder calificar este principio hay que tener o desarrollar mucho el tema de la empatía. Y la justicia, finalmente, que en el principialismo médico, pues, es un principio bastante complejo de estudiar, complicado, con mucha corriente teórica, pero que en líneas generales habla de una distribución equitativa de los riesgos y beneficios entre todos los actores, ¿no? Una investigación tiene que mantener este equilibrio entre riesgos y beneficios de manera distributiva, ¿no? El principio que ellos manejan, que al menos manejan Bisham y Childress, es el de una justicia distributiva. Pero ojo, el principialismo bioético no es la única forma de ver la bioética, ni la justicia distributiva es la única forma de ver el principio de justicia. Hay muchas otras maneras, muchas otras formas, y ya para quien le interese, pues podrá ahondar más en ello. Entonces, pues, la bioética se convierte en una disciplina y una herramienta de diálogo y de consenso social. Y del consenso social, cuando este consenso es fuerte y es unánime, o por lo menos es mayoritario, pues este consenso puede elevarse a un nivel legal. ¿Y qué herramientas de consenso tenemos fuertes, internacionales, ¿no? La primera es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿no? Es un documento fuerte que salió en el año 2005, que yo diría que es el más fuerte después de la Declaración de Helsinki. Primerísimo yo pondría la Declaración de Helsinki para nosotros en nuestra realidad peruana, y después de este, pues la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, ¿no? Es un documento complejo, es un documento amplio como la propia definición de bioética, que abarca cuestiones relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida, las tecnologías conexas, etcétera. Y además, algunos dicen que peca un poco también de principialista, porque maneja todos estos principios, ¿no? Amplía el espectro de principios de 4 a todos estos. Aunque habla, diría yo, más bien en lugar de principios, habla sobre derechos. Cambia la palabra, de principios a derechos. Y amplía también el debate, ¿por qué no? Algunos documentos más operativos, pero que también tienen que ver con esferas de la ética en investigación. Una de las tantas esferas es las buenas prácticas, aunque son esferas operativas, pero también hablan sobre hacer lo correcto, ¿no? Esta es la esfera relacionada a los ensayos clínicos, ¿no? Los famosos documentos de las conferencias internacionales de armonización, ICH, las personas que están involucradas en ensayos clínicos los conocerán muy bien, son las famosas buenas prácticas clínicas. Y para los que están más involucrados en estudios observacionales, las famosas guiaciones, ¿no? Que brindan directrices producto de búsquedas de evidencia científica en diversas bases de datos asociadas a opiniones de expertos.
Todas estas guías o directrices son consensos éticos. Hasta aquí no estamos hablando de nada legal o de normas. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando estos consensos son muy fuertes? Pues las normas los pueden acoger. Y cuando las normas los acogen, pues ahí ya no es si quiero lo hago, si quiero no. Ahí es lo tengo que hacer. ¿Y cuáles de estos pues, están acogidos por nuestra normativa nacional? El primero es la Declaración de Helsinki. La Ley General de Salud, en su artículo 28, acoge la Declaración de Helsinki y sus sucesivas declaraciones sin ningún tipo de discusión. Entonces, es de obligatoria lectura para todos ustedes la Declaración de Helsinki, porque está enmarcada en nuestra Ley General de Salud. La Declaración de la UNESCO está también acogida en el Decreto Supremo 011-2011. También tiene un marco legal que la soporta. Y por otro lado, el Reglamento de Ensayos Clínicos, el DS 021-2017, acoge para su ámbito las guías CIOMS y las guías de la Conferencia Internacional de Armonización, las buenas prácticas clínicas. Entonces allí ya tenemos también incluidos todos los documentos normativos de los que hemos conversado. Hay un documento más de normativo que salió último, que es las consideraciones éticas para investigaciones en seres humanos. Es una resolución ministerial que salió en el 2020, en plena pandemia, pero que por favor les recomiendo que la lean de manera, diría yo, casi obligatoria. ¿Por qué? Porque es el primer documento normativo que incluye una definición formal sobre investigación en seres humanos, amparada por la legislación peruana. Hasta antes de eso, no teníamos una definición sobre investigación en seres humanos. Entonces, pues los investigadores tenían un vacío legal, por así decirlo, para incluso decir que no tenían por qué mandar sus protocolos de investigación a comités de ética, teniendo incluso el tema de la declaración de Helsinki allí. Ahora ya no lo tienen. Entonces, por favor, les pediría que también consideren leer esta declaración de una manera, casi diría yo, de una manera obligatoria, indispensable. Y bueno, ahora me gustaría hablar un poquito desde la parte de ética en investigación sobre cómo esta ética en investigación se organiza, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no tenemos un sistema nacional de ética en investigación, no tenemos un comité nacional de ética en investigación como existe en otros países, pero aún así tenemos una organización primigenia, en desarrollo, en plena construcción, por así decirla, que se enfoca básicamente en los comités de ética en investigación. ¿Y qué son estos comités de ética en investigación? Pues son un tipo de comités de bioética. Los comités de bioética pueden ser de 4 tipos, de acuerdo a la clasificación que brinda la UNESCO. Uno de esos son los comités de ética en investigación. En el Perú tenemos 3 de los 4. Bueno, en verdad 2, de manera formal. El otro tipo que podría yo señalar más resaltante son los comités de asociaciones médicas profesionales. El más destacable, el Comité de Ética y Deontología del Colegio Médico. Los que nos faltarían serían los comités de ética médica y hospitalaria, que no los tenemos formalmente constituidos en nuestro país, y los comités de bioética y de carácter normativo consultivo, que sí, formalmente no los tenemos constituidos. Asimismo, estos comités pueden tener varios ámbitos, desde nacionales, regionales y locales. Si nos restringimos a los comités de ética en investigación, la gran mayoría
99.9 son locales. Tuvimos un solo ejemplo relevante de comités nacionales, que fue el CNTI, el Comité Nacional Transitorio de Ética en Investigación, que se formó en la pandemia, que revisaba los ensayos clínicos en COVID-19, pues que ya se extinguió por motivos evidentes, ¿no? Pero fue un ejemplo transitorio de un comité nacional en ética en investigación. ¿Y qué son los comités de ética en investigación? Son un grupo de individuos que se hacen cargo de la revisión ética de protocolos de investigación que involucran seres humanos, aplicando principios éticos acordes. Es decir, son personas que revisan protocolos de investigación que involucran seres humanos. Entonces, para yo saber si mi protocolo va a pasar por una revisión ética, por un comité de ética en investigación, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿mi investigación es hecha en seres humanos, sí o no? Por eso es importante la definición de investigación en seres humanos. ¿Y qué es una investigación en seres humanos? Esta definición era una definición que tenía la Organización Panamericana de la Salud en el año 2002. La define como cualquier actividad de ciencias sociales, biomédica, conductual o epidemiológica que implique la recopilación o el análisis sistemático de datos con el objetivo de generar nuevos conocimientos en la que seres humanos están expuestos a la manipulación, la intervención, la observación u otra interacción con los investigadores, directamente o mediante la alteración de su entorno, o puedan ser identificables individualmente mediante la obtención, la preparación o el uso por parte de los investigadores de materiales biológicos o recursos médicos. Dos cosas importantes. Primero, habla aquí de datos y habla aquí de material. Es decir, investigación con historias clínicas es investigación con seres humanos. Investigación con muestras biológicas es investigación con seres humanos. Investigación con bases de datos es investigación con seres humanos. Investigación con cuestionarios. Que fui a hacer una encuesta con mis compañeros de la universidad, del hospital, es investigación en seres humanos. La investigación en seres humanos no solamente es los ensayos clínicos, también son los estudios observacionales. Otra cosa, aquí hay siempre una controversia por el tema de puedan ser identificables individualmente, porque por ahí alguien podría decir, pero mi base de datos es anónima. Lo que yo me descargo de la ENDES son personas que no están identificadas. No hay forma de identificarlas. Entonces, no es una investigación en seres humanos, y por ende no tengo por qué pasar por comité de ética. Eso es discutible. Primero, ya hay estudios que evidencian que muchas veces los protocolos de anonimización no son perfectos. Se pueden romper. Y segundo, dependiendo de cómo los investigadores formulen el protocolo de investigación, siempre hay un riesgo o se puede tener un riesgo latente de dañar o de crear un daño a nivel colectivo. Por ejemplo, deseo corroborar si la etnia tiene relación con contraer o no hepatitis B. Llego a la conclusión de que en la región Apurímac, el ser de la etnia, no sé, Shipibo-Conibo, está relacionado con contraer hepatitis B. ¿Qué puedo generar al tener una afirmación como esa? Estigma y discriminación a una etnia. Fácilmente identificable, además, que de repente vive del turismo. Entonces, mi base de datos puede ser anónima, pero la conclusión que yo estoy, potencialmente podría llegar con ese estudio, puede generar un daño colectivo con un perjuicio enorme a un grupo de personas y a una actividad productiva importante para ese grupo. Estoy generando un perjuicio. Entonces, allí sí, ese estudio deberá haber sido por lo menos analizado por un comité de
tenemos grises. Cuando hay esos grises, es importante que los propios investigadores, que nazca de los propios investigadores, y hablaremos de integridad científica, es decir, presento mi protocolo al comité de ética y que lo vean con otros ojos, que nos digan su opinión. Y tercero, y lo último con lo que quiero terminar esta parte, esta definición de la OPS fue la que tomó al final la resolución ministerial de las que estuve hablando, del 2020, y ahora pues es la legalmente aceptada por los países. Importante que la conozcan. Bueno, esto era solamente para resaltar. Los comités de ética no necesariamente van a optar por una revisión completa. Los de ética van a evaluar el protocolo y si ellos consideran que el protocolo no requiere una revisión tan exhaustiva, completa, pueden optar por hacer una revisión expedita, rápida, o incluso exonerar el protocolo de una revisión. Por eso es importante también conocer la normativa del comité de ética al cual ustedes van a presentar. Otro aspecto de ética en investigación que quería traerles era el tema del consentimiento informado. Dos cosas importantes aquí, que habla un poco de la expresión del principio de autonomía, principialismo bioético. El consentimiento informado es un proceso, no es un contrato, no es un formulario, no es un papel que se llevan los pacientes, es un proceso en investigación y es un proceso en la parte asistencial. No es un documento, no le entrego el papel a la señora que le voy a hacer una cesárea y le digo firme para que le haga la cesárea. Es un proceso donde yo informo al paciente sobre el procedimiento que va a recibir o el estudio al que va a ingresar, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuál es el objetivo, qué es lo que busco, en qué implica su participación, si va a recibir o no algo de esa participación. Le dejo muy en claro que en cualquier momento se puede retirar del estudio, que no se va a perjudicar por retirarse del estudio, y si desea participar, puede firmar este documento en señal de conformidad. Y se lleva una copia para él y una copia para él. Claro, estoy hablando en un mundo ideal en donde la persona y yo tenemos el mismo nivel de comprensión, hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos, usamos una terminología estándar y yo estoy completa y absolutamente segura que esa persona, mucho cuidado con utilizar terminología técnica o excesivamente técnica para atarantar a un paciente y hacer que firme. Porque eso ya es manipular. Eso no es hacer un proceso de consentimiento informado. Recuerden también que en todo momento ustedes pueden ser monitoreados por el comité de ética. Y el comité de ética puede ir a monitorear el estudio y preguntar a las personas si ellos entendieron o no lo que están haciendo allí. Así que es un proceso continuo. Recuerden también que en todo momento este proceso puede mudar, puede cambiar y puede haber un tema de reconsentimiento. Entonces es un proceso activo de comunicación constante. Y finalmente, para cerrar el tema de ética en investigación, hablar un poquito de vulnerabilidad. ¿No? Muchas veces cuando hablamos de vulnerabilidad, pensamos en niños, gestantes, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Y no nos miramos a nosotros mismos. Y en verdad, hay muchas teorías de vulnerabilidad, muchas. Y todo gira en torno a un concepto que es el daño.
Mientras haya un grupo de personas o una persona, un conjunto de personas que tenga o que se encuentre en una situación, pues tengo una situación en donde tengo una mayor probabilidad de ser dañada en comparación a los demás, será vulnerable. Y esa es, creo yo, la definición más simple de población vulnerable. Entonces, hay personas o grupos de personas que pueden ser intrínsecamente vulnerables por una condición biológica, por alguna condición patológica, como las poblaciones que les acabo de mencionar, pero también puede haber una vulnerabilidad acrecida, una vulnerabilidad relativa. Se puede dar en una situación circunstancial. Por ejemplo, supongamos que su jefe de servicio está haciendo su tesis de doctorado. Y pues la hace en el servicio. Dice, bueno, ustedes chicos, como son mis residentes, me tienen que ayudar. Y me van a ayudar, no sé, haciendo unos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Tú vas a entrar al grupo control y tú vas a entrar al grupo de nueva técnica quirúrgica. Me tienen que ayudar porque son mis residentes, ¿no? Ya saben. Ustedes se encuentran bajo una situación de jerarquía, son alumnos de ese profesor. Si no hacen lo que él les dice, les puede sancionar, porque se encuentran bajo un modelo además paternalista y jerarquizado, en el que si no haces lo que dice tu jefe de servicio, te castigan con guardias. Estás bajo una situación de vulnerabilidad. Es contextual, porque sales del hospital donde esa persona ya no tiene control sobre tus actividades o sobre lo que tú haces, llegas a tu casa y ya no eres una persona vulnerable. Entonces todo va a depender del contexto y del análisis que hagas de la situación en donde se desarrolla esa investigación. ¿Qué es lo que se quiere decir? Que no puede calificar la vulnerabilidad eh, como, como quien califica una cuestión intrínseca. Uno tiene que calificar toda la situación completa para ver también el grado de vulnerabilidad al cual nos estamos enfrentando. Porque el hecho de ser vulnerable no significa que una persona no pueda ingresar a un trabajo de investigación, uno, y tampoco significa que seas incapaz o que no puedas tomar una decisión. Entonces, para lograr ese análisis tan complejo, necesito tener tener una mayor información y, por ende, tener una mayor capacidad de análisis. Es eso. Y ahora sí vamos a pasar a algo que es un poquito más práctico y que creo que por el tiempo voy a hablarlo de una manera más concreta, que es sobre el tema de integridad científica. ¿No? Ya hablamos de ética en investigación y solamente quería reforzar dos componentes muy importantes de la ética en investigación. La ética en investigación se enfoca mucho, como han podido observar, en los participantes del estudio, en proteger los derechos de los participantes, que se respete la autonomía de los participantes, que no les hagas daño, que los beneficies, que seas justo con ellos. ¿Sí? Que los procesos sean los correctos, que haya un correcto balance riesgo-beneficio. Perfecto. Mientras que la integridad científica también tiene que ver con la moral, pero más bien habla de la moralidad del investigador. Y creo yo que
más allá también de la moral, habla un poco de la confianza. Bisham y Childress en su libro también hablan un poco sobre la integridad, aunque creo que hablan de la integridad desde el punto de vista más profesional. Y la definen de una manera muy interesante, porque la definen a través de una palabra clave que es la confianza. Y dicen que los profesionales de la salud, en específico los médicos, somos íntegros porque nunca vamos a pensar mal a priori del otro. Yo nunca voy a pensar mal a priori de mi colega, porque tengo confianza en los actos de mi colega. Y algo muy parecido debe pasar en el entorno de la investigación. La investigación se maneja siempre en un ambiente de confianza, y esa es la palabra clave que también se maneja en la bioética y en el campo de la integridad. La integridad va acompañada de la confianza. Si se rompe esa confianza, pues se rompe la integridad y voy a empezar a pensar siempre mal a priori. Que mi compañero a priori hizo fraude, a priori actuó mal, a priori manipuló datos, a priori es un mal científico, a priori es un mal epidemiólogo o a priori es un mal médico. Cuando eso pasa en un ambiente de trabajo, en un ambiente hospitalario o en un ambiente de investigación, se rompió todo. Y hacer investigación es, yo diría, casi imposible. Y eso ya no habla tanto, pues, de una investigación en específico, sino habla ya de las personas que van a desarrollar un conjunto de investigaciones, muchas investigaciones. Habla ya de los actores de la investigación. Entonces, la integridad científica habla ya de la moralidad de los actores de la investigación, de qué tan correctamente ellos actúan. También o qué tan mal actuamos. Qué tan buenas o qué tan malas son nuestras conductas en investigación. ¿Y por qué esto pasa? O sea, ¿por qué se rompe la confianza en la investigación? ¿Por qué los investigadores actúan bien o actúan mal? Muchas veces se dice que el ambiente de la investigación se ve contaminado por una serie de situaciones contextuales, ¿no? La más frecuente es esta presión por publicar, ¿no? Posicionarme bajo el lente de ser el más productivo, ¿no? Ser el investigador más reconocido. Pero también tenemos algunos otros motivos de presión que son un poco más internos, ¿no? Y que son un poco más humanos también, de los que no podemos escapar tan fácilmente. El primero y quizás el que es más frecuente es la racionalización. Cuando uno se especializa mucho en un tema y no, o se olvida un poco de formarse como ser humano, empieza el riesgo de racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Creer que yo tengo la razón siempre, porque soy el experto en el tema. Y si algún experimento o estudio que yo hago resulta divergente a lo que yo pienso, pues el experimento es el que está mal porque yo no puedo estar equivocado. Y empieza el riesgo de manipular los datos, los números, porque no puede ser que yo esté equivocado. Mi cerebro no lo consigue. Racionalización. Y el otro es la oportunidad, que finalmente también es un defecto muy humano, ¿no? El dato está allí y la curiosidad mató al gato, ¿no? ¿Qué pasaría si cambio un 5 por un 4? ¿Me mueve mucho a la data? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si cambio un 3 por un 2? ¿Me movería mucho los datos? Vamos a ver. También
situación que puede ser mitigada con mucha formación y mucha concientización en temas de integridad científica y de ética de investigación en las personas que manejan datos son los investigadores, ¿no? Mientras los investigadores más curtidos y formados estemos, no solo en la parte técnica, sino también en cómo ser buenas personas y en cómo ser buenos seres humanos, menos tentados estaremos a racionalizar mucho y en estar tentados a manipular datos, ¿no? Por el puro hecho de curiosidad. Y bueno, ¿qué es una mala conducta científica? Hay muchas definiciones. La más general, pues, se refiere a la fabricación, falsificación o plagio en proponer, realizar o revisar investigación o en reportar resultados. Generalmente de manera muy clásica, en la mala conducta científica entran cuatro, ¿no? La falsificación, la fabricación y el plagio, ¿no? En verdad tres, son tres. Y en verdad hablaremos de esas tres y como plus alguna otra más que son las más relevantes para ustedes. Están más embebidos en la parte hospitalaria, ¿no? La fabricación de datos, como su nombre lo dice, es inventarme cosas. Cosas que nunca sucedieron. Me invento una data, una base de datos, una imagen, agarro mi chat GPT, agarro mi inteligencia artificial generativa y le digo, invéntame una lámina histopatológica. Y ya está. Es fraude científico, tal cual. No hay vuelta que darle. Y motivo de retractación, motivo de retractación. Normalmente, lamentablemente, las revistas son muy reacias a colocar este tipo de sucesos de manera transparente. Y lo peor de todo es que ahora son más frecuentes que nunca. Con la aparición de la inteligencia artificial generativa, están saliendo mucho este tema de generación de imágenes, de falsificación de imágenes sobre todo, y de data, y mucha retractación de artículos por ese tema. Pero lamentablemente las revistas no suelen colocar eso en sus notas de retractación. Te sacan cualquier otra cosa, que el artículo no fue aprobado por el Comité de Ética, que tenía inconsistencias con el nombre del autor, que los autores no respondieron a los cuestionamientos y como no respondieron, pues se decidió retractar. Cualquier otra cosa más administrativa antes de admitir que aceptaron un artículo con data fabricada. Y lo mismo con la manipulación, también llamada falsificación, ¿no? La manipulación sí implica una base real, ¿no? Existió la data, existió la imagen, pero yo la manipulé a mi conveniencia, para que me dé lo que yo quería. Misma situación, implica retractación. Este es un ejemplo muy bonito que lamentablemente el tiempo no me va a dar el espacio para poder explicar, pero básicamente es un estudio que se publicó en el año 1998 y lo que quería explicarles era un poco cómo es la cascada de resistencia de las revistas ante la sola sospecha de haber publicado algo que estaba mal hecho. El estudio se publicó en 1998. Primero publicaron un erratum, o sea, una corrección, en el 2004. Imagínense cuánto tiempo pasó, 16 años. Y recién publican la retractación en el 2010, o sea, 6 años después. Mientras tanto, todo ese tiempo, el artículo estuvo circulando como conocimiento verdadero. Y es una revista de alto impacto. ¿Cuánta gente citó ese artículo como conocimiento verdadero? ¿Cuánta gente generó nuevo conocimiento en base a ese artículo?
considerándolo como verdadero, bajo la buena fe y nuevamente bajo el principio de confianza, de integridad, de que está publicado en una revista en la que uno confía en sus procesos editoriales, ¿no? Y nuevamente, ¿no? La nota de retractación no habla nada de falsificación de datos, ¿no? Habla de que hubo un proceso en la universidad y la universidad decidió que como no estuvo aprobado por el comité de ética, pues que se retracte. 14 años después. Y bueno, el plagio finalmente es una mala conducta científica definida como el uso de las ideas, palabras u otros tipos de propiedad intelectual de otras personas, publicadas o no, sin permiso y presentándolas como nuevas y originales a pesar de que derivan de una fuente existente. Es decir, de manera muy coloquial, la apropiación de las ideas ajenas, la apropiación de la propiedad intelectual ajena, ideas, papers, citas, todo lo que sea ajeno sin citar. Eso es plagio. Y claro, hecho de manera intencional. Es la mala conducta más frecuentemente reportada, ¿no? Y aquí me voy a enfocar solamente en hablar de la copia literal, que es la que más frecuentemente ustedes van a ver, sobre todo en el ámbito en que están probablemente desarrollando sus protocolos de investigación, ¿no? La copia literal es esto, copiar literalmente párrafos y párrafos de un texto a otro. O copiar, por ejemplo, imágenes de un texto a otro sin la debida citación, sin el reconocimiento de la fuente original. Y diciendo que yo lo hice cuando no lo hice. La gran mayoría de autores dicen que la solución al plagio es el parafraseo. Pero el parafraseo no implica repetir la idea del artículo original y solamente cambiarle 2 o 3 palabras, porque eso es plagio. El parafraseo implica decir las cosas en mi propio orden de ideas. Cuando yo hago un real parafraseo, yo digo las ideas como yo las entiendo y en mi propio orden. No repito el orden de ideas del artículo original. Considérenlo, por favor, cuando ustedes citen una información, porque si no, están cometiendo plagio. Algunas otras malas conductas que están relacionadas a temas de publicación, la publicación duplicada o redundante, que es publicar el mismo trabajo y los mismos resultados en 2 oportunidades distintas, la publicación salami, como el mismo nombre lo dice, es publicar un solo estudio, pero de una manera inapropiada, dividida inapropiadamente, y el reciclaje de ideas, ¿no? Que es publicar la misma idea una y otra vez, una y otra vez. En el caso de la publicación duplicada redundante, hay situaciones en las que esta puede ser aceptada. Por ejemplo, una guía de práctica clínica de muy alto impacto que requiere ser publicada en varios idiomas por la implicancia grande que va a tener en la práctica clínica. Pues bien, esa es una publicación redundante o duplicada aceptada, siempre y cuando la editorial en donde se publicó primero haya aceptado esa condición. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de publicación salami que los voy a dejar para que ustedes puedan leerlos. En el caso de plagio, yo solamente quería destacar en estas diapositivas que no es estrictamente necesario tener un software informático para poder detectar plagio. El plagio es una actividad humana y como humana que es, se detecta también con componente humano. Los softwares, como el Turnitin, que lo tiene la universidad,
nos brindan solamente un indicador que se llama índice de similitud. Que me dice, pues no sé qué tan similares son algunos párrafos del texto en comparación a una base de datos de Internet que tiene el programa. Claro, si me sale un índice de similitud del 70%, pues evidentemente como ser humano para mí va a ser casi ya imposible decir que eso no es plagio, ¿no? Pero si estamos hablando de un borderline 20%, 30%, será necesario que yo como ser humano lea ese texto y vea si realmente estamos hablando de un plagio. ¿No será que el programa me está leyendo las referencias bibliográficas? ¿No será que el programa me está leyendo de repente la parte de métodos y es un método repetido que se tiene que redactar pues de manera similar a otros textos, ¿no? Y bueno, pues es una redacción aceptada. Hay consideración. Para detectar plagio, no solamente necesito el programa, necesito un evaluador humano debidamente capacitado. Y algunas cuestiones de conceptos de autoría, solamente para hablar de esto rápidamente. El tema de la autoría es un tema que primero les recomiendo que lo vean antes de siquiera empezar a escribir la primera letra de su protocolo de investigación. Hasta el tema del orden, de quién va a ir primero y quién va a ir segundo, es algo que deben conversar de la manera más abierta, más honesta posible. Es un tema que implica mucha confianza entre los autores, que implica un acuerdo social entre estas personas y que muchas veces, pues, ustedes pueden encontrar muchos criterios de autoría, muchas formas de juzgar o no la autoría. Pero al final quienes van a decidir son ustedes. Y nadie más se va a meter en esa decisión. Ni la universidad, ni el vicerrector, ni el asesor, ni sus padres, ni sus esposos, ni sus familias, ni nadie. Al final quienes van a decidir, ni la revista, quienes van a decidir en qué orden van, cómo van, quiénes van, son ustedes. Lo que recomendamos como investigadores de experiencia, es que cuando haya algún conflicto de autoría y no sepan cómo resolverlo a las buenas, utilicen criterios estandarizados. O si son muchos y no van a saber solucionarlo a las buenas, o son personas que no se conocen y no van a saber resolverlo a las buenas, o ya tienen o quieren establecer una cultura institucional, utilizan esos criterios de autoría, que son los de la ICMJ, que son 4. ¿Quiénes pueden ser autores? Los que hacen contribuciones sustanciales a la concepción, diseño del estudio, adquisición, análisis e interpretación de la data, los que diseñan el estudio, lo revisan críticamente, los que aprueban la versión final publicada. Esa es una de las cosas más importantes. Quienes asumen la responsabilidad por todos los aspectos del estudio y se comprometen a absolver apropiadamente todas las preguntas relacionadas a la exactitud e integridad de cualquier parte del estudio. A mí estos criterios me gustan bastante. Yo en lo particular los utilizo porque no solamente hablan de la autoría al momento de hacer el estudio, sino implican un compromiso a posteriori. Pueden pasar 10, 20, 30 años. Me cae una carta al editor y acá todos nos mojamos. Y creo yo que eso es un compromiso muy importante que todos debemos asumir cuando escribimos o cuando nos embarcamos en hacer un trabajo de investigación. Una cosa que nació con todos estos criterios o con la sobreutilización de esos criterios fue decir, cuando mandan el artículo, todos colaboramos igual. Todos hicimos lo mismo. Y eso ya es una mala conducta, ¿no? Hay que ser honestos, no todos hacen lo mismo. Eso no implica que alguien sea menos autor que el otro.
pero hay que ser honestos y decir lo que cada uno hizo. Y aquí también se empezaron a abrir muchas puertas a algunas malas conductas en autoría. Las más frecuentes, la autoría fantasma y la autoría honorífica. La autoría honorífica, le regalo la autoría a alguien porque es mi jefe, porque es mi asesor, porque es alguien que tiene algún tipo de poder y me puede ayudar a publicar, porque tiene buen nombre, porque es un investigador de referencia, y porque por el solo nombre, pues quizás me abre algunas puertas, ¿no? Y la autoría fantasma, que es lo contrario, ¿no? Alguien que sí trabajó, que sí chambeó, que sí hizo, pero no le dan la autoría porque no tiene experiencia, porque es el junior, porque es el estudiante, porque es el presidente. Algunas otras cosas que estamos viendo recientemente. La autoría en venta, los famosos paper mills, que los hemos visto en televisión. Pongo mi anuncio en grupo de Facebook, ¿no? Vendo tercera posición en un paper en Scopus de ciencias de la salud, interesado, $600. Saco mis cuentas y como soy docente de una universidad, el bono por publicación me sale $800. Entonces, si pago 600 y el bono es 800, ganancia para mí $200. Me sale a cuenta. Compro mi autor. Es no solo una mala conducta, yo diría que es un delito. El impacto de estas malas conductas, más allá diría yo, del impacto en la moral o en la confianza en la investigación, que es un impacto gravísimo e irrevocable, está también en el tema de las retractaciones. Se retractan miles y miles y miles de artículos al año, y pues eso implica pérdidas en la industria editorial, pérdidas en las revistas, y claro está, ¿no? Los afectados también somos los lectores y la comunidad científica, ¿no? Que se ve, creo yo también, no solo mellada la confianza entre nosotros como científicos, sino también mellada la confianza hacia afuera, ¿no? En el campo de la salud, por ejemplo, nosotros al final hacemos investigación para solucionar problemas en la población. ¿Qué confianza van a tener las personas en ingresar a un estudio científico, a un ensayo clínico o a un estudio epidemiológico, y la comunidad científica se gana la fama de ser, pues, unos mafiosos que compran artículos, que se artículos o que venden su nombre por dinero, ¿no? Que venden posiciones de autoría por dinero, ¿no? Sin importarles el bienestar de los participantes de sus estudios, ¿no? Poco a poco eso va a tener impacto en que los participantes simplemente se van a empezar a negar a querer colaborar en los estudios. Y en respecto a su autonomía, como hemos hablado en la primera parte, no vamos a poder obligarles a participar. Y allí, pues, no sé qué le espera a la investigación científica. Las consecuencias pueden ser irreparables. Entonces, es muy, muy, muy importante que como comunidad científica busquemos medidas urgentes para intentar reparar estas malas conductas que pueden tener daños severos en instancias tan importantes como la confianza hacia afuera, ¿no? Hacia las personas que buscamos beneficiar con el conocimiento científico que generamos. Creo que hay un punto más, que son los journals predatorios. Esto lo he colocado rápidamente porque quizás en algún momento ustedes podrían verse víctimas de esta clase de estafas que pueden caer en Internet, ¿no? Los journals predatorios son aquellas revistas que priorizan el interés propio a expensas del rigor científico y se caracterizan por brindar información falsa, engañosa, desviación de buenas prácticas editoriales y de publicación.
Son aquellas revistas que envían correos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, diciéndoles que por su mérito, su gran experticia, como médicos especialistas en tal área, por favor, publiquen mi revista que tengo una edición especial esperando por usted. Y les bombardean el correo electrónico a la bandeja. Muchas veces teníamos nosotros la idea de que eran revistas con cero reputación, que no servía de nada publicar allí, ¿no? ¿Para qué vas a publicar en esas revistas que te bombardean el correo electrónico? Mentira. Muchas de ellas estaban indexadas. Están indexadas en PubMed, en Scopus, en buenas bases de datos. Y ya por ahí empezaron a jalar a una buena cantidad de investigadores que por los incentivos económicos que se tienen no solo en Perú, en todas las partes del mundo, por publicar en revistas con cierto nivel de calidad, pues le entraban a la publicación en revistas que en verdad solamente te ofrecían el partir, porque en calidad de revisión por pares, en calidad de publicación, no había nada. Pero en cobro, sí, en cobro puntualmente, ahí está, ¿no? Con lo que ya te daban a entender que aquí no había un tema de calidad, sino había un tema de lucro. Y creo yo que en revistas predatorias esa es la palabra clave, lucro. Aquí no hay un tema de difusión científica, hay un tema de lucrar con dinero. Había otro tema de estigmatización en journals predatorios, ¿no? Decían, los journals predatorios son hindús o chinos. Mentira, no son ni chinos ni hindús. Están en todas partes del mundo, incluso journals predatorios latinoamericanos. Entonces no se confundan ni caigan en estigmas geográficos. Recientemente, hace algunos años, intentaron tener criterios para poder identificar más fácilmente algunos de estos journals. Se establecieron los criterios del Hospital de Ottawa, que eran 4, ¿no? Difundir información falsa o inexacta, desviación de buenas prácticas editoriales, falta de transparencia y el uso de prácticas agresivas o indiscriminadas de solicitud, ¿no? De estas prácticas de llenar del correo electrónico. Son buenas, pero muchas veces no son suficientes. No todos los journals predatorios caen en estos cuatro criterios, ¿no? ¿Qué más puedo por ahí navegar como para poder detectar un journal predatorio? Algunas cosas que al menos a mí me han podido ayudar. Que todo piden dinero. Eso para mí es fundamental, ¿no? Un journal que me pide dinero por enviar, por corregir, por publicar, por la prueba de imprenta, por si quiero agregar un gráfico más, y otro, y otro, y otro. Aparte que soy investigadora tercermundista y que no tengo mucho dinero a disposición, pues no es algo que me dé mucha confianza. Miembros del comité editorial no identificables y que además no sean expertos en el área de la revista, no es de confianza. El sitio web, pues eso quizás tampoco nos favorezca mucho a las revistas latinoamericanas. Esto de aquí, ¿no? Que la revista tiene como título una nacionalidad, el comité editor tiene otra, está localizada en otra. También puede ser un poco sospechoso, aunque ahora, bueno, con tanta globalización, podría estar en veremos. Yo me guío mucho, porque esto también del tema de tiempos editoriales, yo me guío mucho también de cómo son sus números previos. Y trato de revisar los números previos y ver qué cosas han publicado, ¿no? No sé, si me dice que la revista es, no sé, el American Journal of Oncology, y veo que en sus publicaciones previas ha publicado, pues no sé, nada de oncología, ha publicado otras cosas, epidemiología, salud pública, infectología, pero nada de oncología, ya me da a sospechar. Ingreso un número y de repente pues veo una mala edición,
veo estudios que tienen un análisis estadístico muy malo, que ni siquiera parece que hubiesen pasado por un corrector ortográfico. Definitivamente es un journal predatorio. No hay vuelta que dar. Y si finalmente ya envié el artículo y no hice todo este tema de revisión, o sea, ya caí, pues, ¿qué puedo hacer, no? Puedo intentar retirar mi artículo. Pues el tema es que va a ser un poco complicado. Como son revistas que buscan el lucro, en el mejor de los casos, lo que va a suceder es que les van a pedir dinero para retirar el lucro. Y si en el mejor de los casos ustedes no han firmado algún acuerdo al momento de enviar el manuscrito, de que ceden todos los derechos, eh, pues en buena hora páguenles y llévense su manuscrito y ya está. Si no, va a estar un poco complicado. Muchas veces lo que hacen los investigadores es decir, ya perdí, públicalo nomás, ya fue, y bueno, podré generar otras investigaciones en el futuro y las podré publicar en otros journals en específico. Porque en verdad ponerse a pelear puede terminar siendo un tema muy contraproducente, porque no van a querer soltar el manuscrito, o van a pedir dinero, o no lo van a querer retractar. Si vas a pedir que lo retracten, te van a pedir dinero para retractarlo. Lo retractan y te van a decir, ok, lo retracto, pero como has firmado un acuerdo de que tú cedes el copyright, no lo puedes publicar en otro sitio. Ah, ¿quieres que retractemos también el copyright? Págame. Y al final se vuelve un círculo vicioso en donde le sigues pagando a ese journal y no consigues nada. Entonces, a veces ya es más salomónico decir, ya bueno, publícalo y ya está. Y queda pues ya, como dice allí, publicar responsablemente en el futuro. Es lo que. Y bien, creo que eso era todo lo que quería traerlo. Solamente he tratado en un tiempo muy, muy, muy cortito. Espero no haberlos cansado. Traerles algunas cosas muy, muy prácticas que espero que les puedan ser de utilidad. Estoy a su disposición para cualquier duda, cualquier pregunta a través del doctor Carrión. Y nada, solamente destacarles que la parte de investigación científica es tan, tan, tan importante como cualquiera de sus actividades asistenciales, de la parte quirúrgica, de la parte clínica. Los investigadores también asumimos esa responsabilidad de hacer bien las cosas desde el punto de vista médico. Nos une a todos los que somos médicos esa vocación de querer hacer las cosas de la mejor manera, de la manera más correcta posible y siempre, siempre en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? De nuestros, que son al final por ellos, por quienes nosotros estudiamos, nos capacitamos siempre de manera constante y por quienes queremos brindar lo mejor de nuestra capacidad profesional. Por eso es que estamos aquí, por eso es que estamos estudiando, por eso es que estamos dictando clases hasta estas horas y por eso es que nos esforzamos tanto en brindarles un servicio de calidad, una investigación de calidad y tratamos de intentar solucionar dentro de lo posible sus problemas de salud, ¿no? Muchas gracias y espero poder verlos en otra oportunidad y nos estaremos viendo pronto.